Voy a darle continuidad a la enseñanza o traté de dar un mensaje el martes, ¿verdad? Pero no lo culminé. Pero se trataba un poco de la perseverancia, ¿verdad? O mejor dicho, estuvimos viendo cómo las pruebas que el Señor nos manda nos agobian y cómo a veces los que verdaderamente, o nosotros podemos estar todo el tiempo asistiendo a la iglesia, pero lastimosamente a algunos nos puede suceder, no lo mal entiendan, pero a veces sucede así, que le pasa como le sucedió en aquel paisaje en Génesis, cuando Moisés está recibiendo las leyes, ¿verdad? Para Israel, Israel lastimosamente podemos decir que se corrompió. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer un becerro de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor a Moisés? Vete que mi pueblo se ha corrompido, porque su cuerpo está aquí, pero su corazón lo han dejado en Egipto. Y así nos sucede a muchos de nosotros. Nosotros ahorita podemos estar acá en nuestra iglesia, pero lastimosamente nuestro corazón está en otro lado, ¿verdad? La misma palabra del Señor nos dice, vengan a mí los que están cargados, a esos que venimos a este lugar, a dejar nuestras cargas, nuestras aflicciones, aquí donde se deja todo, ¿verdad? Si a veces venimos todos gachos, todos tristes y afligidos, todo eso dejémoslo aquí y salgamos gozosos, porque a eso es lo que venimos, ¿verdad, hermano? Como les decía, estábamos viendo un poco lo que es algunos puntos, ¿verdad? Algunos pormenores de cómo podemos vencer las pruebas. Pero nosotros como hombres, se entiende, ¿verdad? De manera general, hombre es igual que mujer, se habla en la Biblia de esa manera, a ambos sexos, pues. No podemos vencer esas pruebas por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, jamás lo vamos a lograr. Eso lo vimos, ¿verdad? Venciendo las pruebas con Jesús, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero darles un pequeño testimonio mío, hermano. No sé si algunos de ustedes manejaban que yo me había quedado sin trabajo, ¿verdad? Me imagino que algunos que sí, otros que no, ¿verdad? Además de eso, de que trabajo por mi propia cuenta, pero lastimosamente en la línea o en la rama en la cual yo trabajo, por mi propia cuenta, ya tiene años lo que va la crisis en el país, que ha decaído el trabajo, ¿verdad? Entonces, el Señor me obsequió unos dones, puedo decir así, muy, pero muy humildemente se los digo, dones que Él mismo me ha ayudado a poderlos desarrollar, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a Él. Dones que podemos decir que son dones natos, porque el Señor nos da, además de nuestros dones espirituales, nacemos cada uno de nosotros con un don nato, un don que puede ser por naturaleza, que popularmente se conoce, ¿verdad? O mejor dicho, autodidacta, o como ustedes puedan entenderlo, ¿verdad? Resulta pues que yo me incliné un poco a eso, pues, y me gustó, y le pedí ayuda al Señor, aún yo sin ser cristiano, imagínense. Pero eso sí, que yo he sido desde pequeño, me inculcaron que existe un solo Dios, existe un solo Hijo y existe el Espíritu Santo. Desde pequeño no me avergüenzo de decir que mis antepasados eran cristianos, católicos, pues, pero eso sí, me inculcaron buenos hábitos. El principal, el temor a Dios, ¿verdad? Entonces, me quedé sin ese otro trabajo hace como
ya casi como el año, o meses atrás, casi 6 meses. Yo oré al Señor y he venido a sacar la conclusión de que Dios todo el tiempo nos prueba. Sí, eso es lo que les quiero decir. Dios prueba su fidelidad en nosotros. ¿Qué sucedió? Yo me sentí un poco agobiado. No llegaba a trabajo ni por un lado ni por el otro. Ahí está mi esposa, pues de testigo. Era un vago más de la calle, de la casa. Pero gracias al Señor, pues nos estuvo proveyendo por otros medios. Pero yo no cesé, hermanos, de orarle a Dios. No cesé de orarle a Dios cada día, por la mañana, doblar mi rodilla, doblar mi ser, porque si esa era la voluntad del Señor, que yo me quedara sin trabajo, yo no le iba a reprochar. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para reprochar al Señor? ¿Ah? No soy nadie, ¿verdad? Pero eso me da una inquietud a mí. Ok, estoy sin trabajo, pero no tengo que apartarme del amor de Dios, no tengo que apartarme de su mano. Continué en ello, seguí. Y yo desde un comienzo le dije, Señor, si ese trabajo se da, pues que sea tu voluntad, y si no, pues también que sea tu voluntad. Al final de cuentas, las aves tú les das de comer, ¿por qué no me vas a dar de comer a mí? Así se lo dije. Y acepté pues la realidad. Me quedé sin ese trabajo. De vez en cuando estuvieron cayendo trabajitos de la manera individual, la cual yo trabajo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener alguna entrada fija a estar esperando que, como dicen popularmente, que caiga, se llenen las nubes y caiga agua, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad, hermano? Yo ya prácticamente, yo le había dicho a mi esposa, eso ya, ese trabajo ya no vale, digo, así se lo dije a ella, ese trabajo ya no va. Y pues un día de estos, hermanos, andaba ahí buscando en qué otra alternativa de trabajo pensar, y me llaman, me dicen reunámonos porque cuando estábamos trabajando teníamos los equipos en un lado, teníamos que entregarlos, ¿verdad? Y fui a entregarlos. Y cuando llego, pues encuentro a mis amigos ahí. Los veo todos así, sospechosos, medios tristes. Ni modo, dije yo, que sea tu voluntad, Señor. Cuando ellos se levantan y me abrazan, me dicen popularmente, eso fue el trabajo, me dice. ¿Cuál trabajo? Le digo, así, 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 me dice. Yo solo dije, Señor, muchas gracias, delante de ellos se lo dije. Te lo agradezco mucho, Señor. Y yo le dije a ellos, esto no es por lo que nosotros hagamos o por lo que nosotros seamos en esta vida, no. Hay que darle gracias al Señor. Así es, yo le dije a ellos, todo lo ha hecho el Señor. Y dicen ellos, muy humildemente, tenés toda la razón. Bendito sea el Señor, dijeron los dos de ellos. Increíble, uno que se cree ateo y el otro que no cree en nada. Imagínense, hermanos. Entonces, lo que les quiero decir, que no he dejado de perseverar en la oración, ¿verdad? Que es un punto que vimos acá, que uno de los principales puntos o una de las principales claves de nuestra fortaleza es la oración, ¿verdad? También es la lectura, también es la visitación o el evangelismo, ¿verdad? Entonces, habíamos visto cuando las pruebas nos agobian y la confianza ante las pruebas. Coincidió porque estaba preparando esto y pues me cae, como dicen popularmente, como un anillo en el dedo, ¿verdad? Yo se los iba a decir el otro martes, este martes que pasó, pero ya no me dio el tiempo, ¿verdad? Entonces, todo se lo debo para la gloria y la honra del Señor, hermano.
Y así tenemos que caminar cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué he comprendido? ¿Qué he entendido? Que si yo soy hijo de Dios, si ustedes son hijos de Dios, y si verdaderamente nos regimos bajo su ley, nada ni nadie nos va a doblegar, hermanos. Nada ni nadie. Nos van a venir infinidades de pruebas, pero si estamos sujetados de la mano de Dios, esas pruebas van a ser para fortalecernos. Precisamente para eso son las pruebas, para fortalecernos cada día, ¿verdad? Entonces quiero que vayamos un poquito, para que los hermanos que no llegaron, ¿verdad?, nos podamos aterrizar en el tema. Quiero que nos vayamos a la palabra del Señor en Mateo, que es donde estábamos, Mateo 14, ¿verdad? 14. Versículos en los que estuvimos del 24, ahora vamos al 31, ¿verdad? Entonces vimos de que vamos a parafasearlo un poco para que nos apuremos un poco, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad?, se fueron en una barca, es lo que nos dice la palabra. Pero, ¿qué sucedió cuando la barca estaba en el centro del mar, del océano? ¿Verdad? Podemos decir que la barca fue asolada, fue azotada por vientos que venían por todos lados, ¿verdad? Además de eso, la barca, que dentro de poco se entiende y podemos ver, si lo leemos textualmente, que la barca quizás iba a hundir, ¿verdad? Pero en una de esas podemos ver en el versículo, en el versículo 26 dice: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Yo no puedo imaginarme los discípulos, como les dije, en el medio del mar, entre tormenta, entre lluvia, entre viento y las grandes olas moviéndose, y que alguien venga caminando sobre la agua. Pero era tan distante que ellos no definían. Por eso dijeron ellos: un fantasma es. Pero conforme va acercándose, podemos verlo. En el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo. Entonces aquí podemos ver que ya Jesús se les está revelando y les está diciendo que era Él. Tened ánimo, soy yo, no temáis, ¿verdad? Aquí podemos ver y nos miramos que en nuestras aflicciones no tenemos que tener temor, porque en el mismísimo instante, en el momento más oportuno, nos aparece la ayuda del Señor. Pero eso sí, siempre y cuando verdaderamente estamos confiando en Él. Porque no crean, hay personas que a veces me he sorprendido, personas que no visitan ni una iglesia y solo invocan el nombre del Señor y se sienten tranquilos, y aún si sean cristianos. Imagínense, ahora nosotros que somos hijos de Él, ¿verdad? Entonces nos da a entender que Él está siempre con nosotros. Él está siempre dándonos su mano en el momento más oportuno. Cuando ya nosotros pensamos que todo se nos va a caer, que todo se nos viene al suelo, ahí es donde aparece esa mano amiga del Señor y nos ayuda. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es una petición que Pedro está haciendo. Tomemos en cuenta algo muy importante acá, amados hermanos. Pedro está pidiéndole a Dios que lo llame, que le dé la oportunidad de caminar a él sobre las aguas. ¿Será que puede o no puede Pedro? ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Pero, ¿verdad? Que fue lo que vimos, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces dice Jesús, y él dijo, ven, Dios lo llamó. Y descendió Pedro bajo la barca, andaba sobre las aguas, para ir donde estaba Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Así nos pasa, así pasa a muchas personas, que cuando están agobiados, Señor, sálvame, hasta en ese instante se acuerdan que existe un Dios. Pero en los otros tiempos, en los otros momentos que han estado tranquilos, que no han tenido batallas, que han andado muy felices en su vida mundana, no saben que Dios existe. Pero cuando ya llega a como le llegó a la barca y a todos los que iban en ella, a asolarle los problemas, los malestares, los padecimientos, ahí sí se acuerdan que existe un Dios, ¿verdad? Aquí vemos uno, pero antes de eso vemos que Pedro se hundió en el mar, como ya lo dijo el hermano. ¿Por qué se hundió Pedro? Por su propia inseguridad. ¿Por qué se hundió Pedro? Correcto. ¿Por qué más se hundió Pedro? Por falta de fe, por falta de confianza. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque quizás no creía. Hay algo muy importante. Recordemos que aquí todavía ellos andan incrédulos con Jesucristo. Ellos no creen que verdaderamente Él es el Salvador, que verdaderamente Él es el Hijo del hombre, de Dios. Ellos andan dudando todavía, ¿verdad? Entonces aquí todavía la fe de ellos no ha crecido, sobre todo la de Pedro. Más adelante, si no me equivoco, vemos y antes que Jesucristo ha sido o va a ser crucificado, le hace una confesión a Pedro. Y aún así Pedro lo engaña, le miente. Cuando Jesús le dice, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Pasó o no pasó eso? Sí pasó. Como dice David, sí pasó. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que Dios escudriña corazones. Hay algo muy importante en esto. Yo podría andar muy bonito, bien vestido, igual cada uno de nosotros, pero yo no sé cómo está mi corazón o el corazón de ustedes. Nosotros podemos autoexaminarlos. Yo podré engañar al hermano, podré mentirle al hermano Pedro, ¿verdad? Podré mentirle a la hermana. Aparentemente yo estoy bien, pero no estoy bien. Sobre todo delante de Jesús. Y eso es algo muy primordial que nosotros debemos tener en cuenta, estar bien presentable delante de Dios. No simplemente bien vestido, sino que tenemos que estar presentables como a Él le agrada. Limpios, libres y sin manchas, sin arrugas. De eso se trata, estar bien presentable, ¿verdad? Vemos más adelante, ¿verdad? Pedro se ahogó pegando gritos. Imagínense, como lo dije, Pedro, hombre de mar, un pescador, nato por naturaleza, nadador. ¿Y no sabe nadar, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Hasta eso se le olvidó, hermanos. Sí, por el miedo, pero ¿qué sucede? Es algo primordial, muy esencial que digo. A veces por nuestros temores nos olvidamos quién somos nosotros. Sucede generalmente eso. A veces quizás tenemos un problema y en vez de acudir de una manera muy sabiamente o muy prudentemente, ¿qué es lo que hacemos? Se sale nuestro instinto y nos dejamos ir por emociones. Y ahí está el gran problema. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es como podemos actuar nosotros.
por medio de la palabra de Dios. Ante cada circunstancia, ante cada problema que nosotros tengamos. Si nosotros leemos nuestra Biblia, cualquier problema o cualquier situación o circunstancia que nos suceda no nos puede agobiar. Podemos comprender que en esa época Pedro no existía la Biblia como existe hoy, pero estaba algo muy importante y muy valioso en esa época. Estaba la presencia de Jesucristo. Era algo muy precioso, algo que ellos en ese instante no lo habían todavía, no se habían apropiado de ese amor que el Señor les venía hablando, de todo aquello que les venía diciendo el Señor. Así nos habla la Biblia a nosotros, hermanos. Constantemente que nosotros leemos nuestra Biblia, nos viene diciendo de qué manera y cómo tenemos que actuar constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 31. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, asió, ¿qué significa? Lo tomó, lo agarró, eso significa asió. Lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Pueden entender eso ustedes? Si tenemos la palabra de Dios, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si somos hijos de Él, ¿por qué yo tengo que dudar de la seguridad y del amor que Cristo me da a mí? ¿Por qué? No tenemos que dudar. No hay, o sea, no existe ni un momento, pero ni una pizcacita así para dudar del amor de Dios, de esa divina protección que nos da. Imagínense que nos da el milagro de podernos levantar cada mañana. Él nos guarda, nos protege. Nos da el pan de cada día en nuestra mesa. Él está, yo siempre he dicho que Jesús está detrás y delante de nosotros. Él nos va guiando, Él va limpiando el camino para cada uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo? Hombres de poca fe, le dice. Eso le dijo a Pedro. ¿Por qué dudasteis? ¿De quién dudó? De él. Y él ya le venía hablando desde hace tiempo lo que iba a transcurrir, ¿verdad? Siendo rescatado por la gloriosa mano de Dios. Eso le sucedió a Pedro. Él fue rescatado por la mano de Dios. Eso nos puede suceder a cada uno de nosotros, ser rescatados por la mano de Dios, ¿verdad? Jesús, al ver la dificultad de Pedro, le tomó de la mano, ¿verdad? Le ayudó a salir del agua. Pedro, siendo un excelente nadador, un pescador de barcaza, me imagino que para esa tormenta, imagínense, si él es un pescador, esa tormenta para él debió haber sido absolutamente algo normal, porque ellos vivían dentro del mar. Constantemente un pescador, podemos decir, vive con ellos. Hasta la tormenta lo hizo dudar a Pedro. Y así hay muchas personas en las iglesias que ellos dudan de sí mismos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no están viviendo la gracia que el Señor nos ha dado. Esa gracia tan preciosa que nos da. Ese regalo maravilloso como nos ha dado de la vida eterna. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras luchas y nuestros agobios pueden más que el amor de Dios. Por lo mismo. Porque no estamos verdaderamente viviendo un cristianismo de verdad. Eso sucede, hermano. Eso sucede a muchos hermanos. Quiero que nos vayamos a la palabra del Señor para que veamos un poquito de texto bíblico, ¿verdad? Mateo 26, 41. Son unos tics que vamos a ver que la misma palabra nos dice. A veces el mismo Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer.
ante cada una de estas situaciones que vivimos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tomemos en cuenta que nosotros procedemos de pecaminosidad. Aún en nuestro ser hay rudimentos que se nos han arraigado en nuestro ser y son difíciles de dejar. Entonces contra ellos es que tenemos que nosotros luchar. Josué 1:18, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley, el canon bíblico, las sagradas escrituras. Efesios 6:18. Oigan lo que nos dice. Es algo de lo que les mencioné yo ante la circunstancia, ante lo lindo, el regalo que el Señor me dio, ¿verdad? Estoy muy agradecido con Él. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia, hermanos. Los que estamos aquí somos los santos. ¿Por qué somos los santos? Porque estamos apartados del mundo. Somos los separados del mundo, ¿verdad? Orando. Lo principal es la oración, hermano. Lo principal en esto es la oración. Según de Tesalonicenses 3:7. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ya llevamos 3 puntos, 3 acciones. La oración, la lectura y hacer el bien, ¿verdad? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pero sobre todo, si hacemos el bien para nuestros mismos hermanos en la fe, más bendiciones recibimos. Más bendiciones y ayuda del Señor recibimos, hermano. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para que vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay 2 cosas muy importantes acá. Cosas que debemos tratar de hacer cada día de nuestras vidas como hijos de Dios, ¿verdad? 1, paciencia. Tenemos que ser muy pacientes para todo. Incluso hasta para la oración, incluso hasta para orar y las peticiones que nosotros hacemos debemos de ser muy pacientes, ¿verdad? Hay personas que a veces oran y dicen, he orado y el Señor no me contesta. ¿Qué sucede? No es que el Señor no escuche. Tenemos que grabarnos esto en nuestra mente. No es que el Señor no escuche, no. Son 2 cosas. 1, que el Señor está quizás preparándonos, porque nosotros no estamos todavía preparados para esa petición. Eso tenemos que grabarnos muy bien. Si nosotros estamos haciendo una petición, pero otra cosa más, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Ya llevamos 2. 1, no nos agobiemos ni nos aflijamos que el Señor no nos escucha. Él nos escucha, hermano. Él nos escucha. Simplemente que Él nos está preparando a nosotros
para esa respuesta, si verdaderamente nosotros vamos a soportar lo que estamos pidiendo o si nosotros verdaderamente vamos a cumplir con ello. ¿Verdad? Lo otro es pedir conforme a la voluntad de Él. Yo no puedo decirle, Señor, dame un avión. ¿Será que esa sea la voluntad del Señor, que me dé un avión? No. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Él, conforme a Él nos pueda dar. Claro que sí, es la voluntad de Él no los puede obsequiar. Pero como se los digo, Él no nos lo va a dar la respuesta de la noche a la mañana. Él primeramente va a preparar nuestras mentes, nuestros corazones, para podernos contestar esa respuesta, ¿verdad? Paciencia, hermano, nos dice aquí este texto. Paciencia, ¿verdad? Paciencia. Y la Escritura nos da consolación, paciencia y consolación. Si vemos que nosotros estamos agobiados, existen infinidades de pasajes en la Biblia que nos pueden consolar ante la pérdida de un ser querido, ante una enfermedad, ante un accidente, ante cualquier situación, hermano. Aquí encontramos consuelo para todo. Siempre y cuando nosotros verdaderamente la leamos. Hemos visto los tres aspectos fundamentales o principales, ¿verdad? Venciendo las pruebas ante Jesús, ¿verdad? Cuando las pruebas nos agobian, ya vimos, les puse el ejemplo de lo que le pasó a los apóstoles, principalmente a Pedro en el mar, ¿verdad? Siendo rescatados por la gloriosa mano de Dios, vimos cómo Dios rescató a Pedro, ¿verdad? Y vamos viendo que aún así, miren qué lindo esto. El tema de esto es, Dios siempre es bueno. Si ustedes ven, Pedro todo el tiempo, si leemos la Biblia, vemos que Pedro todo el tiempo es incrédulo. Si lo vemos, todo el tiempo Pedro es incrédulo. Su falta de fe, su falta de amor, su falta de perseverancia. Y allí vemos Pedro en todo el sentido. Hasta allá por último, cuando iban a crucificar a Jesucristo, Pedro dudó de él, ¿verdad? Él en vez de actuar como alguien sabio, ¿qué fue lo que hizo? Cuando estaban en Getsemaní, cuando Jesús les dijo, velad y orad, que la hora se acerca. Llegaron los hombres, ¿verdad?, a encarcelar a Jesucristo, a apresarlo. ¿Qué hizo Pedro? En vez de actuar sabiamente, ¿qué fue lo que sacó? Sacó su espada y actuó como un instinto. En vez de actuar sabiamente, él vino y se fue, le voló la oreja al soldado. Con esto nos libramos y nos vamos y corremos. No era así el asunto. ¿Qué hizo Jesucristo? Tomó la oreja y se la pegó al hombre, ¿verdad? Entonces aquí vemos la gran inseguridad que todo el tiempo Pedro tuvo. ¿Qué sucede después que Jesús resucitó, vino de entre los muertos? Ya Pedro fue otro, comprendió y fue lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero eso podemos decir que tuvo que llevar a hacer ciertos actos, ¿verdad?, que ninguno de nosotros tenemos que caer en ello. A veces hay cosas acá en la Biblia, hermanos, cosas que suceden en mal, que es para que nosotros no caigamos en ellas. Por eso es que están acá, para que nosotros veamos esos ejemplos y que nosotros no hagamos ello. Nosotros tratemos de discernir en ello. Eso es la palabra, para eso nos da la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces,
Si nos vamos a la palabra del Señor, la que nos llevaba el hermano, busquémosla por favor. Hechos capítulo 3. Ya vemos a un Pedro totalmente cambiado. Vemos a un Pedro transformado. Vemos a un Pedro que es lleno del Espíritu, ¿verdad? Vemos a un Pedro que verdaderamente él se ha dejado guiar y dirigir por la mano poderosa de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Dejarnos guiar por la mano poderosa de Jesucristo. Que si tenemos un problema, pongamos en las manos de Dios. No nos pongamos como el mundo a hacer cosas que no podemos, ¿verdad? Miren qué lindo el primer acto que hace Pedro. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien lo ponían cada día a la entrada del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿verdad? Entonces, habían personas o quizá eran sus familiares que se apiadaban de él y lo llevaban al lugar, ¿verdad? Para que él viviera un poquito de las migajas de los demás o lo exequiara un poquito de limosna, ¿verdad? Pero dice en el versículo 4, pero cuando Juan, fijándose en los ojos, le dijo, míranos, ¿verdad? Entonces él les estuvo atento, esperando. Lo que tengo que doy, le dijo Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro entonces? Si no tenía ni oro ni plata, ¿qué es lo que tenía? Tenía la palabra del Señor. Y al tener la palabra del Señor estamos llenos del Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu tenemos gozo. Y al tener gozo tenemos amor por las demás personas, ¿verdad? Y así vamos. Pero lo esencial es que Pedro se había dejado utilizar por el Señor, ¿verdad? Y le dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucedió? Pedro le dio la mano. Aquel hombre, dudando de sí mismo, viendo a los ojos a Pedro, quería y no quería, al final se dio y le dio la mano. Y solo con darle la mano el hombre sintió sanación en su cuerpo. Y él se levantó. Y aquel hombre se quedó sorprendido. Recuerden lo que dice, cojo de nacimiento. O sea que en la actualidad eso nadie puede sanar. Y ahí lo pudimos ver. Pero sabemos que para Dios no existe nada imposible. Lo que para los hombres sí, pero para Dios no. Entonces vemos que Pedro fue utilizado por medio del Espíritu Santo. Fue el mismo Jesucristo quien sanó a ese hombre a través de Pedro, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros también podemos ser sanados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué hizo aquel hombre? Brincó, saltó, corrió, bailó. ¿Y quién sabe qué más hizo? ¿De qué? De alegría. Y todos los que estaban a su alrededor se conmovieron. Incluso hasta los guardas que estaban ahí se sorprendieron porque habían visto que ese hombre llegaba, lo llevaban todos los días. Todos los días ese hombre iba a ese lugar. Pero vino Pedro, ya un Pedro transformado, un Pedro más, podemos decir, más maduro.
más lleno del Espíritu del Señor. Y tocó al hombre, le dio su mano y lo sanó. ¿Verdad? Así cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser sanados ante nuestras aflicciones, ante nuestros padecimientos. Pero hermano, ¿cómo podemos hacer? Aquí está la Biblia. Ya vimos los elementos, la palabra de Dios, la oración, haciendo el bien, sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Predicando, si podemos tener la oportunidad de predicar, prediquemos sin temor. Si vemos que una persona anda agobiada o afligida, prediquémosle la palabra de Dios, ¿verdad? Y es precisamente lo seguido que hace Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro da su discurso, ¿verdad?, en el pórtico de Salomón, predicando la palabra, tachándole y dándoles en cara a los fariseos lo que habían hecho con Jesucristo. Y aún así ellos no creían en él. Y mucha gente acudió ese día a escuchar ese discurso. Es algo más que el Espíritu Santo nos da poder en la palabra, poder tener la oportunidad de predicar, la predicación. Amén. Así que, amados hermanos, de esta manera podemos dejar nosotros nuestras aflicciones, hacer a un lado todo aquello que nos agobia, que nos molesta, todo aquello que a veces nos aturba, ¿verdad? A veces nosotros mismos, yo soy testigo que podemos ser presos de nuestro propio trabajo, pero si le pedimos con sabiduría al Señor que Él nos ayude a hacer una brecha, abrir un tiempito entre nuestro trabajo para Él lo puede hacer perfectamente, siempre y cuando le oremos de verdad, le oremos de corazón y que seamos constantes en la oración. De esa manera podemos nosotros ser escuchados, no solo cuando, ay Señor, estoy con problemas, ayúdame, ya le ayudó, ya sigo en lo que andaba, me olvido del Señor, nuevamente vuelvo a caer y así voy sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no somos constantes. Somos constantes en peticiones y en malestares, pero no somos constantes en lo que el Señor nos demanda, en la oración, en el sometimiento, en la predicación, en la lectura de nuestra palabra. Si nosotros no tenemos esos elementos, hermanos, lastimosamente siempre vamos a estar agobiados con nuestro problema. ¿Verdad, hermano? Eso era pues lo que el Señor me había dado en este momento, ¿verdad? Gracias por su atención y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. ¿Tiene algo preparado, hermano Pedro?